¿Crees que sabes lo que es una verdadera fiesta? Piénsalo de nuevo. Desde las calles bañadas en oro de Río de Janeiro hasta las máscaras fantasmales que esconden secretos milenarios en Venecia, el mundo se está volviendo loco ahora mismo. En este video no solo verás desfiles, verás récords Guinness imposibles, batallas de flores épicas y tradiciones tan extrañas que parecen de otro planeta. Prepárate porque hoy cruzamos el globo para descubrir los 12 carnavales más masivos y legendarios de la historia. ¿Cuál de ellos se llevará la corona este 2026? Quédate hasta el final porque el número 1 literalmente detiene el pulso de un país entero. ¡Comenzamos! Puesto 12. El Carnaval de Trinidad y Tobago. Arrancamos este conteo en el corazón del Caribe, donde el asfalto retumba con el ritmo del soca y el steel pan. El Carnaval de Trinidad y Tobago no es solo una fiesta, es una explosión cultural que redefine el concepto de energía. Imagina a miles de personas cubiertas de chocolate, aceite y pintura en el famoso Jouvert, una celebración que comienza antes del amanecer para liberar el espíritu. Pero lo que realmente detiene el aliento son sus disfraces, estructuras monumentales que parecen cobrar vida propia bajo el sol tropical. Es puro éxtasis caribeño donde nadie, absolutamente nadie, se queda sentado. Sin embargo, si crees que esto es intensidad, prepárate, porque en el siguiente puesto, la fiesta se traslada a Europa para celebrar lo que ellos llaman la quinta estación del año. ¿Estás listo para ver cómo 1 millón de personas inundan las calles con sátira y mucha cerveza? ¡Bienvenidos a Colonia! Puesto 11. El Carnaval de Colonia, Alemania. De las playas del Caribe saltamos al frío corazón de Europa, pero no te equivoques. Aquí la temperatura sube con pura cerveza y tradición. Bienvenidos a la famosa quinta estación del año. El Carnaval de Colonia es un fenómeno masivo que paraliza a toda Alemania. Imagina a más de 1 millón de personas gritando al unísono «Kohle Alaaf», mientras toneladas de caramelos, llamados kamele, llueven desde carrozas gigantescas que satirizan a los políticos más poderosos del mundo. Es una mezcla fascinante de orden alemán y un caos absoluto de disfraces coloridos. Pero ten cuidado donde pisas, porque la locura callejera aquí es solo el principio. Prepárate porque en el siguiente puesto vamos a conocer a unos personajes tan extraños que parecen sacados de una pesadilla medieval. ¿Quiénes son los misteriosos hombres de las naranjas? Puesto 10. El Carnaval de Vinche, Bélgica. Cruzamos la frontera hacia Bélgica para ser testigos de una tradición tan antigua y bizarra que es patrimonio de la humanidad. En el Carnaval de Vinche, los protagonistas son los Gil, figuras legendarias con máscaras de cera, anteojos verdes y extraños bigotes que parecen observarte fijamente. Pero lo más increíble ocurre el martes de carnaval cuando estos personajes desfilan con sombreros gigantes de plumas de avestruz, lanzando naranjas a la multitud. Si te golpean, se considera buena suerte, así que ni se te ocurra devolverlas. Es una danza hipnótica al ritmo de tambores que te transporta directamente a la Edad Media. Sin embargo, si crees que la fiesta europea es solo tradición antigua, prepárate, porque en el siguiente puesto, Londres se transforma en una explosión de color caribeño en pleno corazón del Reino Unido. ¿Estás listo para el desfile más grande de toda Europa? Puesto 9. El Carnaval de Notting Hill, Londres. De la tradición belga saltamos al asfalto de Londres, donde el gris de la ciudad desaparece por completo. Bienvenidos al Carnaval de Notting Hill, la fiesta callejera más grande de toda Europa. Aquí más de 1 millón de personas se reúnen para celebrar la herencia caribeña con sistemas de sonido gigantescos que hacen vibrar hasta los cimientos de las casas. Es una marea humana de plumas, purpurina y el aroma irresistible de la comida callejera que invade cada esquina. Es el alma de la resistencia cultural convertida en baile puro. Pero prepárate, porque en el siguiente puesto, la elegancia se mezcla con un aroma a flores y una batalla épica. ¿Sabes qué ciudad francesa convierte sus desfiles en un jardín flotante? Puesto 8. El Carnaval de Niza, Francia. De las vibrantes calles de Londres nos trasladamos a la sofisticada costa azul francesa, donde el invierno se despide con una elegancia sin igual. El Carnaval de Niza es una joya histórica famosa por su espectacular Batalla de las Flores. Imagina carrozas monumentales meticulosamente decoradas con miles de lirios, rosas y mimosas frescas recorriendo el Paseo de los Ingleses frente al mar Mediterráneo. Los personajes, vestidos con trajes de alta costura, lanzan flores a una multitud extasiada en una lluvia de fragancia y color que parece sacada de un cuento de hadas. Es pura magia visual y refinamiento europeo en su máxima expresión. Sin embargo, si crees que esto es intensidad, prepárate, porque en el siguiente puesto cruzamos el Atlántico para vivir el carnaval callejero más grande y salvaje de todo el planeta. ¿Estás listo para el caos eléctrico de Bahía? Puesto 7. Salvador de Bahía, Brasil.
Desde la elegancia francesa aterrizamos en el epicentro del frenesí brasileño. Olvídate de los estadios cerrados, porque en Salvador de Bahía el carnaval ocurre en la calle y es simplemente colosal. Aquí los protagonistas son los tríos eléctricos, camiones monstruosos equipados con sistemas de sonido de miles de vatios, donde los artistas más famosos de Brasil cantan mientras arrastran a mareas humanas de millones de personas por kilómetros de costa. Es una descarga de adrenalina pura al ritmo del axé, donde la energía del público es tan potente que podrías sentirla en los huesos. Es el carnaval de participación popular más grande del planeta. Sin embargo, si crees que esto es locura, prepárate, porque en el siguiente puesto, la fiesta se vuelve sagrada y diabólica al mismo tiempo. ¿Sabes qué ciudad boliviana esconde el baile de los demonios? Puesto 6. El Carnaval de Oruro, Bolivia. Desde el frenesí de Bahía, ascendemos a más de 3.000 metros de altura para ser testigos de una batalla espiritual épica. Bienvenidos al Carnaval de Oruro, una joya de la UNESCO, donde lo sagrado y lo profano se funden en una danza hipnótica. Aquí la gran protagonista es la Diablada, miles de bailarines con máscaras terroríficas de ojos saltones y cuernos retorcidos que representan la lucha entre el bien y el mal. El sonido de las bandas de bronce retumba en las montañas mientras los caporales y morenos avanzan en una procesión interminable de devoción y mitología andina. Es un despliegue de fe y cultura que te dejará sin aliento. Pero prepárate porque en el siguiente puesto, la fiesta se traslada al sur de los Estados Unidos. ¿Sabes qué ciudad se baña en jazz y collares de colores? Puesto 5. Mardi Gras, Nueva Orleans, Estados Unidos. Desde las cumbres andinas descendemos a las místicas calles de Luisiana, donde el jazz y el misterio vudú se mezclan en una celebración sin igual. Bienvenidos al Mardi Gras, el martes de carnaval más famoso de los Estados Unidos. Aquí las monumentales carrozas de las Crews desfilan por el barrio francés, lanzando millones de collares de cuentas, monedas y juguetes a una multitud que grita por un poco de botín. Es un caos encantador de colores púrpura, verde y dorado, donde las bandas de metales marcan el pulso de una ciudad que se niega a dormir. Es el alma del sur estadounidense en su estado más puro y salvaje. Pero prepárate, porque en el siguiente puesto, la fiesta se vuelve patrimonio de la humanidad en Colombia. ¿Estás listo para saber por qué quien lo vive es quien lo goza? Puesto 4. Carnaval de Barranquilla, Colombia, desde el jazz de Luisiana. Aterrizamos en la Puerta de Oro de Colombia para vivir un patrimonio de la humanidad sin igual. Bienvenidos al Carnaval de Barranquilla, una explosión de sabor donde el mestizaje cultural se siente en cada paso. Imagina la majestuosidad de la Batalla de Flores, donde la reina del carnaval y el rey Momo lideran a miles de cumbiamberos y comparsas. Aquí el personaje icónico es el Marimonda, con su máscara graciosa de nariz larga, que representa la burla y el espíritu alegre del pueblo costeño. Es un torbellino de ritmos tropicales como la cumbia, el mapalé y el garabato que te obliga a bailar. Sin embargo, prepárate, porque en el siguiente puesto volvemos a Europa para descubrir el carnaval más brasileño de todo el continente. ¿Sabes qué isla española se viste de gala? Puesto 3. Santa Cruz de Tenerife, España. Desde el trópico colombiano volamos a las Islas Canarias para descubrir el carnaval más brasileño de toda Europa. Bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife, una fiesta de interés turístico internacional que paraliza el Atlántico. Aquí la verdadera joya es la gala de elección de la reina, donde las candidatas lucen trajes monumentales de más de 400 kilos, cargados de plumas, cristales y fantasía pura sobre ruedas. Pero la magia real ocurre en la calle con el Coso Apoteosis. Un desfile interminable de murgas, comparsas y miles de personas disfrazadas que bailan hasta el amanecer bajo el Teide. Es una explosión de purpurina y alegría inagotable. Sin embargo, prepárate, porque en el siguiente puesto, la elegancia se vuelve un susurro y el anonimato es la ley. ¿Estás listo para las máscaras más enigmáticas del mundo? Puesto 2. El Carnaval de Venecia, Italia. De la explosión de color canaria viajamos al escenario más enigmático del mundo, los canales de Venecia. Aquí el carnaval no es una fiesta de baile desenfrenado, sino un desfile de elegancia y anonimato que nos transporta al siglo XVIII. Imagina caminar entre palacios renacentistas rodeado de las famosas maschera nobile, figuras con capas de terciopelo y rostros de porcelana que guardan secretos centenarios. Todo comienza con el espectacular vuelo del ángel desde el campanario de San Marcos, marcando el inicio de una tradición donde la aristocracia y el pueblo se mezclaban bajo el disfraz. Es pura magia visual, lujo y un misterio que te eriza la piel. Pero prepárate, porque finalmente hemos llegado al trono. ¿Estás listo para conocer al rey absoluto del carnaval? Puesto 1. Río de Janeiro, Brasil. Quizás no te sea sorpresa el puesto 1, pero ¿cómo no va a serlo si estamos ante el mayor espectáculo de la Tierra?
Bienvenidos a Río de Janeiro, el monarca absoluto de los carnavales. Aquí el Sambódromo se convierte en un templo donde las escuelas de samba despliegan carrozas de dimensiones imposibles y miles de bailarines que rozan la perfección. Es una competencia feroz de ritmo, sudor y purpurina que paraliza a todo el planeta. Pero el corazón real de Río late en sus blocos de rúa, donde millones de personas convierten cada esquina en una fiesta eléctrica y salvaje. Es el récord Guinness de la alegría humana. Y ahí lo tienes, los 12 espectáculos más masivos y electrizantes que el ser humano ha creado. Ahora la pregunta es para ti. Si tuvieras un boleto de avión en la mano ahora mismo, ¿en cuál de estos carnavales estarías celebrando? ¿Te quedarías con el lujo de Venecia o con la locura total de Río de Janeiro? Déjame tu respuesta en los comentarios porque estaré leyendo los más originales. Si te ha gustado este viaje visual, no olvides suscribirte a Top Virales y activar la campana. Subimos contenido que te volará la cabeza todas las semanas. Dale un buen like, comparte este video con ese amigo que necesita fiesta y nos vemos en el próximo Top.